una introducción. Si te interesa, bueno, hay un curso más organizado. Esto es de dibujo, sketch, que es en español son bocetos, y escritura un poco. Hay gente que es buena escribiendo, hay gente que no, eso no importa. Ahora, el sketch puede ser un material, el libro de sketch sobre todo, puede ser un material publicable. Es decir, si tú llevas una historia coherente en tu libro, de esquemas, de dibujos, incluso si son muy desordenados, puede haber una historia, y eso se puede publicar. Iba a traer el proyector, pero no sabía si había corriente y ya no hice la presentación, pero los norteamericanos, que todo lo potencian, ellos sí publican sus libros de bocetos. Incluso en Nueva York hay una biblioteca de libros de boceto, en donde los libros de los artistas, de los estudiantes o de los amateurs, que amateur significa, pues soy un aprendiz, es lo que significa en latín, los donas y ahí están en una biblioteca para que todo el mundo pueda acceder a ellos, porque son considerados obras de arte. En México, esa historia del sketchbook o del libro de bocetos en español no es tan manejada. Los mexicanos son expertos en murales, pero para hacer un mural, digamos, los estudios de perspectiva, todo lo que tiene que ser el cálculo, debe de ser perfecto. Entonces eres más un matemático calculando cómo vas a hacer una figura humana o algún tipo de representación. Hidalgo en eso tiene escuela, porque lo que pasa es que los murales tienen el riesgo de que los vandalicen y entonces se pierde la obra, ¿no? Pero al final hay un chavo, pásate por el Parián, es un mercado donde venden chácharas, él trató de representar los elementos del estado de Hidalgo culinarios, lo que es la cultura, los bordados, que son parte de la cultura hidalguense, que yo creo que lo tienen en el DNA, toda esta parte del tejido y todo lo que es el bordado, las aves, todas las historias que cuentan estos materiales que son de talla internacional. Entonces él incluso puso una serpiente que yo casi no sé si en los Tenangos has visto serpientes, no las hay. No. Pero él la puso. Entonces, la serpiente tiene un gran significado a nivel incluso de la cultura occidental, no sé si en la cultura mexicana, pero está la serpiente emplumada, y eso él lo colocó ahí. Entonces pásate, si ves ese mural, él representa, por ejemplo, el ecosistema. El ecosistema representó los agaves, todas las cactáceas, que son como toda esta fauna hidalguense particular, que no la hay en otra parte del territorio mexicano, que es muy propia de aquí, que es lo que se llama endémico, es totalmente hidalguense. Entonces échate la vuelta, porque además lo hizo, fue representando los colores, pero no es que una serpiente era del color de la serpiente, tiene muchos colores. Entonces eso es parte de este pueblo, el color, y en eso son especialistas, en murales. Las otras especialidades que he notado en México son más la pintura clásica, ¿no? Tienen mucho eso los hidalguenses, que la pintura es más como europeizada. De los pintores auténticos, que son para mí los mejores pintores mexicanos, es Tamayo. Tamayo rompió todo lo europeo, y bueno, por eso quería traer en la próxima clase, si estás, pues lo hacemos, cómo son las pinturas de Tamayo. Tamayo no pintó ningún europeo, Tamayo pintó su ecosistema y la gente, como era, sus colores de piel, que son bien complicadas. Pintar una piel mexicana es complicado, porque aparte necesitas ocre, crema, algunos destellos de rosa, pero sobre todo se basa en sienas, siena oscuro, siena claro. Siena es latín, siena
café, lo que ustedes llaman el café. Se conoce como siena porque el latín se latinizó. Entonces, una piel mexicana, yo me acuerdo que mi padre y yo hicimos, papá pintó un cuadro de Zapata, y nada más nos pasamos 3 meses viendo pieles mexicanas, porque la foto era en blanco y negro. Yo le decía, papá, pero es que él es como muy moreno, porque es tlaxcalteca, pero no es moreno, es como, tiene destellos rojos. Entonces me decía, no, total que nos fuimos a todos los mercados a ver a la gente qué colores lucían. Pero además Zapata tenía un halo amarillo porque ha de haber tenido algún conflicto hepático. Pues yo creo que hambres, hambres o el estrés que él padeció, de haber padecido hambre, Zapata. Entonces, eso hace, cuando tú pintas una piel, lo difícil de la piel es que todos tenemos pieles distintas, porque así como yo puedo tener la tendencia a una autoinmunidad y manchas rojas, o en lunares extraños, cada uno de nosotros tiene un tono de piel. El tono de piel es único de cada uno de los seres humanos. Yo no creo que haya un tono de piel que se repita, como no hay un hogar que se repita. O sea, es particular. Entonces, cuando tú vas a ver una piel, a ver, y entonces, ¿cómo es tu piel? Tienes que mirarte al espejo para ver tus tonos de piel, y vas a ver que no es un solo tono. Entonces tienes que hacer bien tu mezcla, tu paleta, para hacer, en base al dibujo, que era lo que hacía Tamayo, poder representar esta piel oaxaqueña, que es una de las pieles más complejas que yo he visto. Incluso superaba a las pieles del sur de México. ¿Ok? Entonces, una piel dice mucho de ti. Y por eso un cuadro de alguien es complicado, porque no solamente es hacer la figura, sino ¿y cómo voy a hacer esa piel? Entonces, eso ya es un posgrado. Y Tamayo, aparte de eso, los ecosistemas de Tamayo son la luna, los perros. Para él los perros, ¿no? Hay un cuadro de unos perros nacionales, negros, entonces con la muerte, ¿no? Con los huesos. Hay otro autor que es muy poco conocido, que es del sur, y ahí te quedas asombrado. Yo casi me morí porque le compré el libro. Se llama Lamoyi, se llama el apellido. Y yo casi que me muero cuando veo los cuadros, porque la gente que él representó estaba mutilada. Esa mutilación es la invasión española. Ay, yo dije, no puedo creer, casi se me rompe el alma, ¿no? Cuando vi eso, porque dije, pues sí, los mutilaron. Entonces, los pintores mexicanos siempre van a pintar lo que el pueblo resiente, porque son parte de pueblos que son oprimidos, que han sido vejados, pirateados, humillados, violentados. Entonces, otro cuadro de este autor, de este Lamoyi, voy a traer los libros la próxima, un caballo de circo sin patas. Y dije, coño, el maltrato animal. Todo eso lo representa, o de repente había unas niñas. Tamayo tiene unos cuadros de unas mujeres blancas que llevan como al bautizo a una niña indígena. Es dramático ese cuadro, dice, ay, es la colonización, ¿no? Entonces, para ser pintor tienes que ser un observador social, un observador de quién eres y de qué es lo que tú quieres representar de tu comunidad. Todas las comunidades tienen eventos que marcan la historia. Entonces, esto es un poco el resumen, y podríamos hablar de muchos pintores mexicanos. En cuanto al skate, yo los que conozco son totalmente norteamericanos. No he visto de otras naciones que estén interesados en el dibujo. El dibujo es muy despreciado. En general no se considera como un arte como tal, ¿no? Como si tú haces una pintura, ¿no? Pero los norteamericanos rompen esa historia. Acordémonos que el pueblo norteamericano no es plano y ha sufrido cualquier cantidad de violencias que siguen sufriendo,
Y entonces el dibujo manifiesta todo esto. Y para ellos sí tiene un valor el hacer un libro de dibujos, de sketch, porque para ellos publican esto, pero ellos le adicionan una historia. Entonces hay una chica que yo tengo un proyecto de eso, de sueños, de lo que sueño. Si eres una persona muy onírica, yo creo que un psicólogo es muy onírico, ¿no? ¿O no? Yo sí soy muy onírica. Sí, yo muy onírica. Pero hay gente que no se acuerda de su sueño y hay otras personas que el sueño es vivo. O sea, te levantas y dices, soñé una pesadilla. De hecho, uno de los que voy a hacer es a mí misma, porque tuve una pesadilla en la que de mi boca salían alambres de púa. Ok, eso tiene un significado con mis ancestros que son judíos y que en algún momento, aunque ellos no cuentan bien la historia, mis tías ocultaron la historia, esta gente, mucha murió en campos de concentración en Auschwitz. Viajaron en tren y fueron asesinados en campos de concentración. Entonces, eso te sale en las pesadillas, aunque te hayan contado una historia muy desleída, algunos sobrevivieron huyendo en maletas, porque se habían, por ejemplo, casado con belgas y cosas así, aunque después a los belgas también los persiguen a los polacos, a los belgas, a los húngaros, a todo lo que no era, incluso los propios alemanes. Entonces, en esos campos de concentración murieron muchas personas de distintas, incluso alemanes, o sea que estaban opuestos, aunque los alemanes opuestos al régimen del Tercer Reich fueron fusilados, eran fusilados, así muertos inmediatamente. Entonces ese es un sketch que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues, sería ideal que yo me pintara, es increíble. Entonces estas visiones increíbles pueden venir de tu inconsciente o pueden venir de un evento que tú veas en la calle. Por ejemplo, Leo tomó una foto de la entrada de la casa que quedó maravillosa porque había una luna impresionante. Estos son motivos o son inspiraciones para hacer un sketch. Pueden venir de tu memoria, pueden venir de una memoria infantil, de un sueño o de algo que te llamó la atención de tu vida cotidiana o de algo que te llamó la atención, como estos pintores del sur que todo está mutilado. ¿Por qué? Porque fue una cultura que es la cultura maya mutilada. Creo que sufrieron mucho los mayas, entonces, y hay mucho de historia de los mayas en esto.